Yo soy el director internacional de JRS SJR y parte de mi trabajo, mi responsabilidad es hacer visitas a las regiones cuando pueda. Ahora tengo 2 semanas en la región de América Latina visitando nuestros trabajos en Colombia y México. Brevemente estoy aquí en Colombia. El conflicto que dura muchos años aquí en Colombia, de una manera con las acciones de paz hace pocos años, la violencia y algunos retos han bajado mucho. Desgraciadamente, la gente, porque era un acuerdo de paz con FARC, muchas personas piensan que ya hay paz, ya hay no más problemas en Colombia. Sabemos que no es la realidad y especialmente en un momento cuando los ojos del mundo están en otros lugares, al otro lado de la frontera en Venezuela, se puede perder la realidad de mucho desplazamiento, mucho sufrimiento y la necesidad de que el mundo, el gobierno de Colombia y como nosotros, los otros ONGs, hacemos lo que podamos para enfrentarnos con esta situación. La situación también en Venezuela ahora es muy complicada, muy triste. Durante mi tiempo aquí he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas huyéndose de la situación allá. 3 mujeres en particular. Es triste, es grave y francamente no hay mucho remedio. Ahora sabemos que hay falta de comida, hay falta del empleo, hay falta especialmente de los medicamentos. La tercera lugar es México, donde JRS trabaja en colaboración con la red jesuita migratoria. La cantidad del sufrimiento está creciendo desgraciadamente fuertemente. Nosotros ayudamos a esos refugiados con las posibilidades del asilo político en México y darles información de las posibilidades, más al norte. También se añade la situación en Nicaragua. Hay más nicaragüenses pasando al norte también en esos últimos 2 o 3 meses. Esos 3 conflictos, de alguna manera son diversos, pero tienen las raíces en la injusticia, en la falta de oportunidades para gente pobre, el abuso de los derechos humanos y también en los excesos, de nuestro sistema. Es una situación complicada, pero JRS trata de hacer lo que podamos para acompañar a todos. Durante mis 2 semanas aquí, me llamó la atención de la entrega, del compromiso, de la alegría, y también el sentido de la importancia del trabajo que está pasando en estas fronteras. Yo no solamente hablo del equipo de JRS. Ustedes hacen un trabajo muy bueno, muy comprometido, muy importante porque ustedes expresan los valores del Evangelio. Pero no es solamente para el equipo de JRS. He visitado y he visto, hablé con muchas personas de las iglesias, de otras organizaciones, de gente que ofrecen lo que puedan para acompañar las personas que están saliendo de sus países por algunas razones muy difíciles. El Papa Francisco siempre dice que la bienvenida es la cosa más importante a dar migrantes y refugiados. Yo he visto esta bienvenida como
comida, hospedaje, medicamentos, también consejo legal, tratamiento de las cosas psicosociales que personas traen por la violencia o la situación en sus países. Realmente he visto mucho trabajo, un compromiso muy fuerte de muchas personas. Para mí, eso es la acción de poner el Evangelio en práctica. Porque creemos que las caras de los refugiados realmente son la cara de Jesús. Y si podemos recordarnos de esto, que esas personas, nuestras hermanas y hermanos, son la representación, son verdaderamente Cristo en nuestros días, podemos seguir adelante.